Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Durante las últimas semanas, en este mes de noviembre 2021, hemos visto una serie de movilizaciones, protestas e incluso un paro que se denominó multisectorial, en el cual, además de los comités cívicos, distintos sectores muy importantes de lo que podríamos llamar la economía popular o el capitalismo popular se levantaron defendiendo lo que consideran su derecho a preservar su patrimonio, su propiedad privada, su seguridad económica. Conversaremos con un importante analista de nuestra realidad nacional, me refiero a Henry Oporto, quien es sociólogo, investigador y ensayista, para que en esa condición de alguien que conoce tanto nuestra realidad, desde la sociología, pero también desde la economía, podamos estudiar y analizar todo lo que significa para el escenario nacional la irrupción en las definiciones, incluso políticas, institucionales, de las reivindicaciones de estos sectores que claramente han defendido derechos económicos. Estimado Henry, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, como siempre, Oscar. Gracias. Me gustaría saber qué significado le ves, qué impacto crees que va a tener lo que ha sucedido en las últimas semanas con esa movilización tan fuerte de estos sectores, que son sectores económicos, podríamos llamarlos empresarios populares, muchos de ellos vinculados a la informalidad o trabajando desde la legalidad que le dan los regímenes especiales de tributación, pero que han demostrado que antes que cualquier afinidad política van a defender su interés económico, tanto en lo personal, familiar, como sectorial. Bueno, yo creo que esta movilización se puede entender desde varias perspectivas y de hecho tiene significados importantes. Yo diría que la lucha social, regional y popular que se ha dado contra las leyes, contra ese paquete de leyes, pero principalmente estas leyes de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, ha encarnado y ha puesto de manifiesto lo que podríamos llamar es una rebelión de los propietarios o también se podría decir una rebelión del capitalismo popular. ¿Quiénes son estos propietarios o estos agentes económicos que conforman lo que llamamos el capitalismo popular? Son desde luego pequeños propietarios, medianos propietarios, aunque también pueden haber algunos grandes propietarios que están en varios rubros y rubros fundamentales de la economía boliviana, es decir, el comercio, el transporte, la agricultura comercial, la minería en su sector cooperativizado, la pequeña industria también y probablemente algunos otros servicios, ¿no? Estos propietarios pequeños, medianos, eh, creo que se puede decir que se desenvuelven mayormente en la economía informal y puede ser que tengan una pata en la informalidad y otra pata en la formalidad precaria, ¿no? Y yo creo que es razonable pensar que conforman la estructura básica de un capitalismo popular que ha ido formándose en el tiempo en la economía del país. ¿M? Es un capitalismo popular, desde luego, bastante atomizado, que se caracteriza además por sus bajos niveles, bajos índices de productividad y de competitividad. Es un capitalismo generador de empleo fundamentalmente informal y que por todo eso produce poca riqueza y es también un reproductor de pobreza. Ahora bien, lo que hemos visto es que este capitalismo popular ha reaccionado frente a unas leyes que las ha sentido como una amenaza potencial, ¿no? A su patrimonio, a su propiedad,
a su capital de trabajo que tanto le ha costado desarrollar y ha sentido que esta amenaza viene tanto por las características, el contenido de estas leyes, pero también porque quien va a implementar o debería implementar estas leyes es un gobierno que tiene rasgos autoritarios, pues. Es un gobierno que no se ajusta a la ley, que no respeta la independencia judicial, y creo que todo eso se ha sentido como una amenaza a intereses fundamentales que hacen a la seguridad económica de este tipo de sectores o de agentes económicos. Desde el punto de vista del modelo económico, del marco institucional vigente en el país e incluso de las políticas económicas, creo que estos sectores han dado un mensaje muy claro de defensa, por ejemplo, de la propiedad privada, lo cual como que pone una barrera muy grande a cualquier intento de llevar al país hacia una estatización, por así decir, ya de medios de producción, de bienes, de personas, de familias, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, lo curioso es que esta amenaza a la propiedad, al patrimonio, al capital de trabajo de estos sectores populares, ¿no? Viene de un gobierno que se dice defensor de los intereses justamente de estos sectores, pero paradójicamente tiene un discurso político, ideológico, que habla, por ejemplo, de el socialismo, eh, que tiene poco que ver con los intereses concretos, reales, con el mundo real en el que se desenvuelven estos sectores populares a los que intentan representar, ¿no? Y lo que hemos observado en estos días de movilizaciones es un fenómeno, yo diría, incluso de sentido pedagógico, ¿no? Porque no han sido precisamente estos sectores los que se han manifestado muy sensibles a cuestiones como la libertad individual, como la defensa de los derechos ciudadanos o democráticos, o la demanda de una justicia eficiente, proba, independiente, en fin, ¿no? Las demandas de estos sectores han estado fundamentalmente en el terreno de la economía, ¿no? Y estas otras demandas como que han sido más características de sectores de clase media, sectores que defienden eh, la preservación de un clima y de un sistema democrático en el país. ¿M? Pero bueno, parece ser de que frente a la amenaza que se ha detectado, ¿no? De estas leyes, ¿no? Como que estos sectores populares que antes eran más o menos indiferentes ante ese tipo de reivindicaciones, ahora se han dado cuenta que también ellos pueden ser muy afectados, que también ellos pueden ser perjudicados en la medida en que se impongan mecanismos legales, ¿no? Que le brinden a un gobierno que tiene características de abuso de poder, que pueda brindarle la posibilidad, ¿no? De afectar los intereses de estos sectores, justamente porque están en juego cuestiones que son absolutamente vitales, pues, para su seguridad económica. Eh, entonces yo veo que este movimiento que hemos presenciado en las últimas semanas tiene este sentido pedagógico porque ha permitido finalmente aglutinar, ha permitido una convergencia de fuerzas que tenían básicamente reivindicaciones democráticas con la defensa de los intereses económicos, y eso es lo que probablemente explica que se haya generado un rechazo tan fuerte y creciente ante estas leyes que han terminado por doblarle la mano al gobierno. Henry, si bien vos mencionabas con razón de que muchos de estos sectores trabajan pues en el ámbito de la economía informal y muchas veces tienen condiciones de pobreza en la cual subsisten, también al interior de estos sectores hay grandes volúmenes económicos y si contamos también, por ejemplo, a los transportistas, tanto al transporte pesado como al transporte de pasajeros,
el interdepartamental o el de las ciudades, el urbano, o los cooperativistas mineros, ya vemos que realmente tienen un tamaño mucho mayor del que uno normalmente les atribuiría. Hubo una declaración muy significativa, por ejemplo, de la alcaldesa del Alto sobre estas leyes que dijo: los dueños de los cholets están preocupados por la afectación a su patrimonio. Ella no necesitó explicar a qué sector se estaba refiriendo, pero obviamente los dueños de los cholets son esos grandes comerciantes alteños, los camiris, que seguramente son los principales proveedores de todas esas ferias populares en las cuales tantas personas venden la mercadería que ellos importan. ¿Cuál es la importancia que han adquirido estos sectores en la economía y en la sociedad boliviana? Bueno, quizás el país de alguna manera ha descubierto también a raíz de esta movilización que efectivamente hay grandes propietarios, grandes capitales que se mueven en el ámbito de la economía informal, de la economía popular, del capitalismo popular, y que por supuesto se han sentido muy, muy afectados con la posibilidad de que se implementen estas leyes, pues, ¿no? Y con toda razón han reaccionado porque finalmente están cuidando sus intereses vitales. Ahora, eso está poniendo de manifiesto que la economía popular, que este tipo de capitalismo popular que tenemos en Bolivia, es pues una economía muy heterogénea. Así como hay grandes propietarios, grandes capitales, también hay pues los pequeños propietarios, incluso los microempresarios, que son unidades que no pasan del ámbito familiar y que se desenvuelven en condiciones muy precarias, ¿no? Ahora, los grandes capitales tienen desde luego la habilidad también de encubrirse, ¿no? De escudarse, por ejemplo, en cuanto al pago de tributos, justamente en estos sectores pequeños que, como sabemos, tienen un régimen especial de tributación, pagan muy pocos impuestos. Y lamentablemente hay los grandes, los peces grandes, podríamos decir, los peces gordos de la economía popular, que se escudan en estos regímenes especiales para no pagar debidamente los impuestos a los que estarían llamados por el volumen de sus negocios. Bueno, pero más allá de estas distorsiones, lo cierto es de que la economía boliviana ha ido transformándose en el tiempo y hoy día dentro de este ámbito del capitalismo popular también existen volúmenes importantes, hay riqueza acumulada de muchos años y que probablemente debería merecer un tratamiento diferenciado por parte del Estado. Pero una ley como la que se pretendía aplicar, que no hacía distingos de ninguna naturaleza, ¿no? Y ponía a todos como afectados potenciales, desde luego no es el instrumento idóneo, pues, para lograr que, por ejemplo, esos grandes capitales puedan ingresar en un proceso de formalización, que es lo que todos deseamos, porque evidentemente eso favorecería no solamente las recaudaciones tributarias, sino que al mismo tiempo incluso podría favorecer a estos mismos capitales, pues que podrían tener la posibilidad de desarrollar negocios de mayor envergadura, podrían conectarse mejor con el sector formal de la economía. ¿Y cómo crees, Henry, que debiera ser un proceso positivo, proactivo, que favoreciera la formalización, que no entrara en conflicto, por así decir, buscando imponerla y chocando con estos sectores, sino más bien les haga atractivo el formalizarse? Bueno, lo que definitivamente no ha funcionado en Bolivia, ¿no? Son las medidas, digamos, draconianas, aquellas que quisieran a través de la mano dura, de castigos más severos, ¿no? Obligar a la gente a la formalización. Eso no ha funcionado, ¿no? Yo creo que lo que hay que más bien intentar hacia adelante son políticas de incentivo a la formalización, ¿no? Y esas políticas tienen que ver, desde luego, con el tratamiento impositivo, pero también con otra clase de medidas, ¿no? Que, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa puedan facilitarle el desarrollo de sus negocios. Pongo un ejemplo. Uno de los problemas más críticos para las pequeñas y medianas empresas es el costo laboral.
y es tan alto el costo laboral que este segmento de empresas se resisten a contratar personal permanente. Cuando lo hacen es con carácter temporal y además sin las formalidades de ley necesarias. Si, por ejemplo, el país tuviera un sistema de seguro médico universal, como alguna vez se pretendió, por ejemplo, eso podría aliviar a un segmento de pequeñas y medianas empresas a que no cubran ellas directamente el costo de la atención médica, sino que eso podría ir por cuenta del Estado. Medidas de ese tipo creo que podrían favorecer y hacer más atractiva la formalización. Por ejemplo, en el caso del sector agrícola, ¿ah? Creo que se tiene que pensar en eliminar hasta donde sea posible los impuestos a la producción de alimentos. Eso no tiene sentido, ¿no? Creo que además se debería ver la posibilidad de que los pequeños agricultores, campesinos, indígenas, puedan emitir facturas, pero que no tengan estas facturas el tratamiento impositivo que tiene cualquier otra factura, que esas facturas les permita fundamentalmente tener un registro de formalidad, ¿no? Es decir, que no genere crédito fiscal. Creo que ese tipo de medidas de incentivos, de facilitación de los negocios, son los que paulatinamente pueden ir generando un ambiente que favorezca la formalización, sabiendo que este es un proceso, sin embargo, muy complejo, que tiene demasiadas aristas. Otros países como el Perú, por ejemplo, que ha tenido muchísimos años de un alto crecimiento, no ha logrado, lamentablemente, reducir significativamente los altos índices de informalidad que todavía arrastra. Esto está mostrando la complejidad que tiene esta cuestión, pero desde luego es una de las asignaturas pendientes, es uno de los desafíos críticos que tiene el país de cara al futuro. Henry, yendo al impacto social y político de estas movilizaciones, de lo que lograron, hasta ahora se había casi asimilado el concepto de movilización popular, ya sea con la de algunos sectores campesinos que venían del sector rural y marchaban sobre las ciudades, o en las ciudades de algunos sectores sindicalizados. Esta es una nueva irrupción de estos sectores que muestran que quizás tienen la representación, por así decir, de las mayorías urbanas, las mayorías populares urbanas, y que reivindican también sus derechos y, por así decir, su peso político? Bueno, un hecho sin duda inédito que se ha producido con motivo de estas movilizaciones es una convergencia de intereses, ¿no? De lo que podríamos llamar las fuerzas democráticas cívicos regionales, que tradicionalmente se han expresado a través de los comités cívicos, ¿no? Y de los partidos políticos de oposición, convergencia de estas fuerzas con estos sectores de la economía popular, del capitalismo popular a los que ya hemos hecho referencia. Y yo digo que de facto ha habido una coalición de esta gama diversa de fuerzas, que es lo que finalmente ha generado una mayoría social de rechazo a las leyes que quería implantar el gobierno y que ha terminado por ser una fuerza irresistible para el régimen del MAS. Eso explica que finalmente el gobierno haya tenido que dar marcha atrás y haya retirado estas leyes, ¿no? Ahora, la pregunta que uno puede hacerse es esta convergencia de intereses, ¿no? De las fuerzas democráticas, cívicos regionales, con fuerzas y sectores que vienen más bien del campo popular, varios de los cuales, o muchos de los cuales probablemente han estado más cerca del MAS, probablemente han votado por la elección de Luis Arce en las elecciones del año pasado. Sí, este tipo de convergencia puede tener permanencia en el tiempo, o ha sido un hecho absolutamente episódico, es decir, muy puntual, que ha respondido a una coyuntura y a una cuestión muy específica,
y no precisamente a un cambio, digamos, de tendencias políticas en el país. Yo creo que la respuesta a esa pregunta va a depender mucho de lo que haga hacia adelante el gobierno. Lo que está demostrando el gobierno del MAS es que tiene una desconexión con sectores populares importantes, a pesar de que en su discurso, ¿no? El MAS pretende ser el partido del pueblo que defiende al pueblo, en fin. En la práctica, lo que se está viendo es que más bien el MAS se ha comportado de una manera, yo diría, negligente, insensible, insensible y con muy poca empatía hacia los intereses y los derechos de estos sectores que en algún momento han formado parte de su base social, ¿no? Y esta desconexión que yo advierto en la práctica, ¿no? Y más allá del discurso, creo que está mostrando quizás dos pecados en los que está incidiendo el gobierno del MAS. Uno es que los dirigentes de este partido parece que han entrado en un fenómeno de aburguesamiento, ¿no? Se han aburguesado los dirigentes del MAS, se han desclasado, podríamos decir, ¿no? Y por otro lado, creo que estos sectores, además, y sobre todo quienes están gobernando el país, están haciendo gala de mucha soberbia e incluso prepotencia, ¿no? Como si el MAS creyera de que es el dueño del país y aquí puede hacer lo que le venga en gana. Pues bien, es la respuesta que ha obtenido es la que hemos visto en las calles, hemos visto en las carreteras, en fin, ¿no? Quizás esto significa un baño de realidad para el MAS, un baño de humildad que le haría muchísimo bien para que vuelva a tener la capacidad de conectar en los hechos, no solamente en el discurso, con estos sectores. Ahora, para la oposición se abre también, desde luego, una oportunidad que puede ser muy importante, pues, ¿no? No ha sido frecuente en el pasado que se produzca este tipo de convergencia de clases medias, de fuerzas cívicas con sectores populares. No ha sido lo común que hemos visto en el pasado, pero ahora se ha dado. Y el desafío sería para la oposición tratar de articular esos intereses más diversos, más heterogéneos en un proyecto político. No sabemos si eso va a ocurrir hacia adelante, pero creo que se ha abierto una oportunidad, una posibilidad interesante, y si algo de eso ocurriera, probablemente estaríamos asistiendo a un cambio de escenario político sustancial para los próximos años. Lo que está claro que esa coalición generó, por así decir, una mayoría social en la cual las clases medias y lo que denomina con mucho acierto el capitalismo popular mostraron su fuerza y, repito, su mayoría en cuanto a la población del país y muy particularmente en el ámbito urbano. Sí, sin duda. Y mira, Oscar, creo que la oportunidad es propicia para relevar la importancia que creo yo ha tenido en esta movilización para los sectores populares, para los propietarios, para los agentes del capitalismo popular, darse cuenta de la vulnerabilidad en la que vive la mayor parte de los bolivianos, el estado de indefensión en que nos encontramos, sobre todo porque no tenemos una justicia que sea confiable, una justicia independiente del poder político, una justicia que cumpla el rol de proteger los derechos ciudadanos, de proteger las garantías constitucionales. La gente del país, prácticamente de todos los sectores sociales, tiene de alguna manera una experiencia con la justicia. Sabe perfectamente que los jueces, que los fiscales, en una gran mayoría, no son autoridades confiables. Sabe que son personas que responden sobre todo a la presión política, a la presión de grupos poderosos, que son personas que además no tienen la capacidad profesional para impartir adecuadamente justicia. Y yo creo que esta puede ser una ganancia estratégica, si vale el término, ¿no? Que la gente común se dé cuenta de que mientras no tengamos
una regeneración de la justicia, no haya una reforma profunda en la institucionalidad judicial, la mayor parte de los bolivianos vamos a estar en una situación de indefensión. Vamos a sufrir los embates de un poder abusivo, autoritario, ¿no? Vamos a estar siempre a expensas de decisiones arbitrarias, de decisiones discrecionales del poder político. Entonces, creo que hacia adelante lo que se pone en la agenda política, Oscar, es la urgencia de una transformación, de una regeneración de la justicia, que quizás ahora pueda tener un mayor respaldo social, que ya no sea solamente la reivindicación de los colegios de abogados, de sectores intelectuales, de las gentes de clases medias, en fin, sino que sea verdaderamente una causa nacional. Creo que la reforma de la justicia debiera ser tan importante como la causa marítima, porque de ello depende el que el país pueda tener una institucionalidad fuerte, de ello depende de que haya seguridad económica, de ello depende de que haya seguridad jurídica para los negocios, para el trabajo, para el empleo, y ojalá se dé, por lo tanto, a partir de ahora, una movilización ciudadana que apunte a la reforma judicial como una de las cuestiones más urgentes, más trascendentes del futuro político. Henry, interesantísimo. Te agradezco mucho por compartir tus ideas, tus opiniones en este espacio digital. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Oscar. Gracias. Lo que ha sucedido en las movilizaciones alrededor del paro denominado multisectorial, en la cual, además de los comités cívicos, sectores de la economía popular, Henry Oporto los denomina los capitalistas populares, hicieron o dejaron clara su posición de defensa de lo que consideraban amenazado su patrimonio, su capital de trabajo, sus fuentes de subsistencia. Esto creo que va a tener un impacto muy grande, primero en lo social y en lo político, porque claramente este sector ha demostrado que tiene intereses económicos muy claros y que los van a defender, y esos intereses coinciden por el punto desde la perspectiva de la propiedad privada y el patrimonio con los de las clases medias. Y por otro lado también han dejado en evidencia que en nuestra economía y particularmente en las áreas urbanas donde reside el 70% de la población, ellos tienen una gran capacidad de movilización y que representan también a una parte muy importante de la población. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.